Estudio 2. Separación del judaísmo mesiánico principales del Masíai. Más adelante entre los creyentes gentiles de Antioquía surgieron nuevos líderes que comenzaron a enseñar que la Torá y los mandamientos habían sido anulados, que ya no era necesaria la observancia del Sabbat y crearon la nueva religión llamada cristianismo, un sistema religioso que se apartó en toda su naturaleza de la pureza de la Sagrada Escritura, la cual estaba fundamentada en las raíces hebreas. El famoso padre católico y apologista que posteriormente fue también padre de la Iglesia cristiana Epifanio, k. 310. 403, escribió sobre los Nazratim, nazarenos, y confirma lo dicho arriba, que los Nazratim no eran considerados cristianos. Este padre de la Iglesia Epifanio dijo lo siguiente: pero estos sectarios no se llaman a sí mismo cristianos, sino nazarenos. 1. Epifanio. Panarion 29. Además de esto, el erudito en las raíces hebreas del primer siglo, el profesor Marvin Wilson, argumenta en su libro, Nuestro Padre Abraham, las raíces judías de la fe cristiana, que entre el año 70 de la era común, cuando el ejército romano destruyó el templo en Yerushalayim, Jerusalén, y el año 135 de la era común, cuando ocurrió la segunda revuelta judía en contra de los romanos, la congregación de los Nazratim del primer siglo comenzaron a abandonar las raíces hebreas y comenzaron a convertirse a la recién creada religión cristiana. Para que esto sucediera entre el año 70 de la era común y el año 135 de la era común, significa que dentro de la comunidad de los Nazratim se levantaron líderes ajenos a la sabiduría de la Sagrada Escritura y alejados de la doctrina de los profetas, y que seguramente venían saliendo del paganismo y comenzaron a rechazar todo aquello que tenía fragancia a la cultura hebrea. Comúnmente se ha entendido que el emperador Constantino, nacido en 272 de la era común y fallecido en el 337 de la era común, fue realmente el responsable de la corrupción, de la desviación de las raíces hebreas y de la introducción a la apostasía dentro del cristianismo. Mientras que es cierto que Constantino añadió la apostasía a la religión del cristianismo, él ciertamente no fue la puerta para la apostasía o la puerta para la desviación de las raíces hebreas, o mejor dicho, no fue inicialmente Constantino quien empezó la rebelión o la apostasía dentro del cristianismo. La historia nos dice que Ignacio de Antioquía fue quien se rebeló contra el concilio de Yerushalayim, Jerusalén. Usurpó su autoridad, y se separó de los judíos declarando que la Torá había sido abolida. Enseñó a ya no cumplir el cuarto mandamiento de guardar el séptimo día, el Sabbat. Mandamiento que había sido ordenado por el mismo Creador, nuestro Elohim. Ignacio entonces ordenó que se guardara el primer día de la semana, o sea el domingo, Solis Days, día del sol. Además, también anuló las fiestas ordenadas por el Elohim de Abraham, y se inventó otras fiestas paganas que nada tenían que ver con la Sagrada Escritura, y entonces nombró una nueva religión sin raíces hebreas de la Sagrada Escritura, una religión sin Torah y sin mandamientos, sin la fe de los profetas, la cual él llamó en sus cartas como cristianismo. Todo esto sucedió entre los años 98 de la era común y comienzos del siglo II. Se sabe que Ignacio de Antioquía fue supervisor obispo de la ciudad de Antioquía de Siria y es uno de los padres apostólicos mejor conocidos. Ignacio de Antioquía nació alrededor de los años 35 a 50 EC. Es autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas, mientras era conducido desde Siria a Roma para ser ejecutado. Su arresto y ejecución se produjeron a comienzos del siglo II. Ignacio escribió cartas a las comunidades de Efeso, Magnesia del Meandro, Trales, Roma, Filadelfia y Esmirna, además de una carta personal al supervisor obispo Policarpo de Esmirna. Los escritos de Ignacio están próximos en el tiempo a la redacción.